como verán ustedes, vamos a tocar temas substanciales, entre ellos, pues que ya están saliendo los primeros pequeños apoyos de 25,000 pesos para los muy pequeñitos, los micros y medianos, pero con ciertos requisitos. Así es que, pues es bueno. Yo creo que una pequeña aspirina a lo mejor atenúa un intenso dolor de cabeza que podría ser incluso posible infarto. Pero sí, también quiero comentarles algo muy interesante. Las Afores, que sigue siendo algo muy atractivo y muy bonito para este gobierno, con 4 billones de pesos que le pertenecen a las personas que han luchado y trabajado toda su vida, pues ya el gobierno está coqueteando, buscando la manera de cómo disponer de ellos. Así es, para que tengan por ahí comentarios. Ha habido gentes por ahí del Senado que ya comentaron que eso es casi imposible, pero nuestro presidente de la República sigue coqueteando contra esa lana, para que tengan cuidado, ¿eh? Bien, México se va al 12% de decrecimiento. Así es. Y una cosa que quizás vale la pena también reflexionar: 1.200.000 empresas en México han cerrado sus puertas. Así es. Y hace 2 o 3 días consiguieron 6,000 millones de dólares en préstamo México. Sacó y vendió esa cantidad, porque México sigue siendo, tiene ciertas solvencias, independientemente que el petróleo no valga, que tengamos un gobierno en la República que solamente lo que medio sueña, porque creo que medio duerme, es el que está manejándolo. Pero está bien, vamos a tratar de que a donde lleguemos, lleguemos con bien. Y algo interesante, el 1 de julio viene el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, empieza a funcionar. Y eso nos va a permitir un poquito de colchón o colchoneta, porque va a seguir siendo duro, porque una gran cantidad de situaciones se producen en México en el ambiente automotriz. Así es que esto va a ayudarnos un poco, y eso creo yo pues que vale la pena tomarlo en cuenta. Y me gustaría saber su opinión sobre el TEMEC, doctor Riva. Sí, es que ahí hay ya un avance muy importante, no solamente en la relevancia que este nuevo avance nos da en el aspecto de la economía mexicana, que tiene este intercambio entre Canadá y Estados Unidos. No es lo mismo que México tenga a su primer socio, Estados Unidos, que es la economía fuerte, es la economía predominantemente que tiene recursos no solamente que rebasan lo que México y Canadá puedan aportar, pero sí el crecimiento de cierto tipo de empresas y el desarrollo de la mediana y grande industria en México abre esta oportunidad para las exportaciones. Si bien es cierto que uno de los factores importantes que va a tener mayor relevancia entre lo que vimos
con la firma del Tratado de Libre Comercio, en los tiempos de el ladrón más grande que ha tenido la República Mexicana, con el enano orejón ex dublinense, hoy londinense, Carlos Salinas de Gortari, que nuestro análisis político no puede dejarlo de lado, ahondando en este tema que maneja el licenciado Joel. Los factores son muy diferentes porque hoy por hoy vamos a tener el principio del despegue y desarrollo de los ingresos de la clase trabajadora en México. Clase trabajadora que, licenciado Joel, lamentablemente en México ha sido manejada en una forma fascista, tan cerrada que no se ha permitido que el trabajador mexicano progrese y tenga más ingresos. Y se ha dicho, haciendo a un lado la cobertura y responsabilidad de presidentes de la República como Borolas, mal llamado Felipe Calderón Hinojosa, en que dijeron que el trasiego de drogas entre Sudamérica y México hacia Estados Unidos había cambiado el curso y había cambiado las costumbres de los mexicanos. Se atacó fuertemente el trasiego de drogas por las vías litorales y entonces esto empezó a tener un mayor auge en el trasiego por vía terrestre, pero principalmente vía aérea. Y se dijo que el inicio de la guerra del Estado contra los grupos que se dedicaban al narcotráfico, que nefastamente inicia Felipe Calderón Hinojosa en su periodo presidencial, hizo como eco que el mexicano que tenía mejores ingresos se volviera consumista de drogas, en lugar de que México solo fuera terreno de paso de las mismas. Si bien es cierto, en ciertos sectores sí ha mejorado el ingreso del trabajador, pero son los sectores informales, son aquellos sectores que se le han escapado a la economía nacional y que el SAT no los tiene captados, y que la economía informal ha crecido en un 1000% a nivel de la República, al grado de las autoridades de verse en la necesidad de erradicar del eje Lázaro Cárdenas los puestos ambulatorios. En el centro de la ciudad de Guadalajara, el primer cuadro, también se hizo una limpia. En la ciudad de Morelia, la calle Madero, también se hizo lo mismo. No digamos Querétaro, que tiene leyes del Estado más rígidas para el comercio y sobre todo el informal. Pues esto ha hecho que los ingresos del mexicano hayan crecido, pero por la otra vía, no por la vía legal, que debe de ser la del trabajador que el SAT explota irracionalmente, como lo dije hace un momento, quizás hasta después de muerto. Pero la economía informal creció, licenciado Joel, precisamente a raíz de esta libertad que tuvieron los grupos que están al margen de la ley para manejar este tipo de estupefacientes. Y se tiene a Manzanillo como el primer puerto internacional de la importación de fentanilo para producir algunas sustancias tóxicas que luego se venden y se consumen en Estados Unidos. Bueno, algún factor importante debe de haber para la economía mexicana que se recupere en los desastres económicos que suceden, y más con la necedad de este señor de la Casa Blanca de imponer aranceles a la economía internacional y al trasiego de ciertas mercancías. Y si bien es cierto que este nuevo tratado entre estos tres países, México, Canadá y Estados Unidos, nos resume no solamente aquella suma de voluntades para que el libre comercio mejore las economías, espero
que no venga otro Brutus amorphus a la presidencia de Estados Unidos como esta bestia que está ahorita llamada Donald Trump, en donde quizá la brutalidad ya tocó fondo en Estados Unidos. No solamente Brutín, Pendejín Bush y ese idiota que dice que fue presidente, que dejó el país en bancarrota, que terminó con los recursos de Estados Unidos en esa invasión a Irak para robarse los hidrocarburos, como hoy se los quiere robar Donald Trump, también de Venezuela, que afortunadamente Venezuela ya está blindada. Entonces tenemos ese reflejo tan importante. El factor económico debe de mejorar en las tres naciones, pero habrá que ver si la economía norteamericana reflota, porque el dólar a nivel internacional ya no tiene valor nominativo. La balanza de inversiones y la balanza de comercio internacional se está inclinando hacia el yuan. Y lo vuelvo a repetir, si Estados Unidos se duerme, va a ser la cuarta economía del mundo, principalmente por el fortalecimiento de China, Rusia y la India. La India, un continente, un subcontinente que se había tenido en el olvido, que se contemplaba como una economía marginal, pues no, hoy está dando la sorpresa que es una economía con tecnología y desarrollo industrial y que también ha tenido un repunte importante, que Estados Unidos la manejaba como una economía de pequeño mercado. Pues no, nos puede dar la sorpresa de que después de esta crisis, cuando se reacomode la economía internacional y la geopolítica tome un cariz diferente, entonces el curso de las economías internacionales va a seguir con el nuevo capitán internacional que se llama China, seguida de Rusia y en tercer lugar la India. Y lo repito, medalla de oro para el primer lugar, plata para el segundo, bronce para el tercero. Y si Estados Unidos pierde la medalla de bronce y se ve desplazado internacionalmente como la cuarta economía, le vamos a otorgar una medalla de Tepalcate Made in Tonalá por su cuarto lugar. ¿O cobre? No, pero mejor de Tepalcate. El cobre se oxida y el Tepalcate no, a menos que lo golpeen, se fractura y se fragmenta. Doctor Lima, me encantaría que tocara el tema grave que hoy está pasando toda la República Mexicana, que se llama violencia. Hace unos días a un amigo muy cercano a mí llega, se estaciona, llega un par de individuos, le dice: te bajas del vehículo, entrégame las llaves. Incluso estaba su esposa ahí con él, y a ella amablemente le dicen: ¿se puede bajar, por favor? Porque le estamos robando su camioneta. De ese calibre de desvergüenza, jovencitos, muchachos muy jóvenes. Pues cuando las economías se vienen a menos, la violencia se va a más. ¿Y eso por qué? Porque de alguna manera no estamos enseñando a que este tipo de tempestades sean para reflexión y servir como oportunidad para miles de cosas que son para bien. Unen la familia, permiten tener oportunidad de nuevos aprendizajes, tienen el tiempo disponible para escuchar música, para leer libros, y no, se crea el ambiente real de violencia. Eso no se vale, porque la educación también tiene que ser fundamental. Me gustaría que nos hable sobre lo que en estos momentos está pasando en el ambiente de violencia a nivel república. Sí,
Este es un punto importante y un factor no solamente predominantemente interesante en el aspecto actual de la coyuntura que se está viviendo. Es que todo es reflejo de lo mismo. Todo es una emanación de la mala conducción del sistema mexicano en la desprotección del trabajador desde principios del siglo XIX. Cuando empieza México a tener un despegue importante, que pasa de ser, después de la Revolución Mexicana, de un país agroindustrial a ser un país industrializado, el trabajador empezó a tener una vida de rezago en sus ingresos. Sus prestaciones y sus libertades en las conquistas laborales no se respetaron como sí se respetaron en Inglaterra, en Europa y en Estados Unidos. Y si Estados Unidos es una nación que vino y se apoderó aquellas hordas que huyeron de Inglaterra después de que la corona los trató con una gran hostilidad y gente con ideas radicales se vinieron a establecer a Estados Unidos, a arrasar con la población nativa y acabar con los amerindios. Esto dio como resultado a que el crecimiento en Estados Unidos sí se diera con un respeto hacia la población blanca. Y digo población blanca porque también aquí en México a nosotros los negros nos discriminan. No se diga en el trato que nos dan en los bancos. En los bancos quisieran tratar a puro jovencito, blanquito, afeminado, así como dizque los funcionarios que están en los bancos, que cuando nos ven prietos porque tomamos café para conservar el color, pues nos tratan como gente de tercera, cuarta o quinta categoría. Y así ha tratado el gobierno de México en estos sexenios y desde el siglo pasado hasta ahorita al trabajador mexicano, segregándola como una clase de quinta. Y esto no se vale. Como consecuencia, licenciado, entonces se da el comercio informal, en donde el mexicano trata de liberarse de una carga impositiva del Estado hacia el salario, y entonces empieza a crear el comercio informal, saliéndose de control de las autoridades estatales y hacendarias, y que han querido meterlo a un ajuste y no han podido. Sin embargo, la juventud ha crecido, el país ha tenido un desarrollo demográfico importante, por arriba de las expectativas del crecimiento industrial. Por lo tanto, si México necesita aproximadamente 1 millón de empleos nuevos cada año para que la población económicamente activa, o sea la PEA, que cada año se va incorporando al mercado laboral, hay espacio. Pero como estos espacios están cerrados y como no hay crecimiento industrial, no hay nuevas empresas, no hay nueva creación de fuentes de trabajo, entonces nuestros jóvenes quedan a la deriva y entonces se crean los grupos que les dicen los ninis, que ni trabajan ni estudian, y se fomenta esta situación de violencia. Es muy atractivo para un joven que un grupo delictivo le ofrezca un salario de 25,000 pesos a un señor que no rebuzna porque nada más anda en la calle aprendiendo a hablar de los demás y que nunca fue a la escuela, que no respetó las normas, que no tiene apoyo de la familia, que viven en la calle a la deriva, pues un ingreso de 25,000 pesos no es nada despreciable. Por eso se ha incrementado tanto la violencia y el robo en este país. Y que si esta crisis continúa, se va a acentuar. Esto usted lo está viendo en nuestra sociedad, que ya hay cierto tipo de blindajes en algunos negocios, los mismos autos, y que hasta los mismos funcionarios son asaltados. Esto ya no es raro. No solamente políticos, funcionarios
y todo tipo de industriales, gente rica. Recientemente parece ser que en el estado de Sinaloa asesinaron a uno de los dueños de la cadena internacional que se llama Soriana, porque nació en Soria, España, y de ahí se implantó ese capital en México cuando compraron las cadenas Gigante y después vino Aurrerá y hoy son la Soriana. Bueno, pues todo esto nos da una idea de que el gobierno de México debe de tratar de ubicar el crecimiento en el desarrollo del trabajo y la productividad del trabajador y el respeto no solamente a sus conquistas y libertades laborales, sino también sus incrementos salariales racionales, que vayan de acuerdo a que nuestra sociedad laboral ya no sea una sociedad que viva arrastrada por una economía de subsistencia, en donde, como soñar no cuesta nada, cualquier mexicano común y corriente que quiera ir a un resort de lujo, a la zona Maya, a Los Cabos o hoy a nuestro depredado Acapulco, solo sueñan con el Hotel Buenos Aires y el Hotel Camarena, porque no tienen para rentar un humilde cuarto de hotel, aunque sea de 1 estrella. No se diga en un resort en Punta Diamante. Y eso pregúnteselo a un ladrón que dice que es abogado con unas barbitas y un cuerpo esquelético, que también por ahí le andan pisando los de Hacienda los talones. Entonces, usted se dará cuenta, licenciado Joel, que con una economía que ha crecido en favor de los ricos en México y ha desprotegido a la clase laboral, y que la mayoría de los jóvenes son producto de familias pobres y que nunca van a aspirar a tener un poco de bienes porque siempre van a vivir inmersos en la pobreza desde que nacieron hasta que San Pedro les diga come here. Y esto es el reflejo de lo que tenemos. Y esperemos que el otro aspecto de este tratado que se va a firmar, en donde se reafirmen los derechos de la clase trabajadora, como lo están pidiendo los sindicalistas norteamericanos acertadamente, entonces vamos a ver una fase diferente del desarrollo de la sociedad mexicana. Pero cuando tenga satisfechas sus necesidades, no como hoy, que todavía la sociedad mexicana, la sociedad trabajadora y la sociedad que vive al margen, siempre se quedan como el chinito, nomás mirando, porque algunos ven su plato de arroz y, como dice el chinito, otra vez arroz. Algunos ni siquiera el arroz ven en la mesa. Entonces, ¿cómo va a ser una sociedad satisfecha la mexicana y una sociedad que viva contenta si no tiene un ingreso decoroso ni adecuado? Bien, pero los valores se inician en el hogar. Sí. Los valores que trascienden son en el hogar. El papá, la mamá, crean todo el ambiente en sus primeros 7 años, sus primeros 14 años, hasta llegar a sus 21 años. Esos valores van por encima de todo, porque imagínense nada más, la honestidad no llega si no existe un valor interno inculcado y forjado por la familia, por los abuelos, por los tíos, las tías, por los primos, las primas. Entonces, el ambiente familiar tenemos que reintegrarlo, y eso va también a atenuar un poquito la violencia, porque si estamos pensando solamente en economía, va a incrementarse, porque en estos momentos el mundo entero está en bancarrota. Esa es la palabra, bancarrota. ¿Y por qué les llaman los bancos? Porque en la primera época, incluso en la época de Jesús, había personas sentadas en un banquito prestando dinero, y de ahí nace la palabra banco. Pues en estos momentos están rotas las bancas. Y si México y sus gobernantes no apoyan a la clase desprotegida en función
a que siga trabajando, la violencia va a ser peor. Y eso es muy triste. Y a pesar de que sea una ola intensa, va a pasar. Pero el dolor de una madre de ver asesino a un hijo, el dolor de una familia de ver a un ladrón adentro de su casa, a mí se me hace terrible. Entonces los valores de honestidad inician en casa. Así de simple. Independientemente la ideología que se tenga y en la religión que se tenga. Así de simple. Así es que regresemos a la familia, organicémonos, aún a algunos nos va a costar trabajo, pero hagámoslo. No hay que olvidar que en México existe un volumen y un porcentaje muy alto de familias desintegradas que viven una subsistencia de alá y se va, alá y al rato y alá y después. Y entonces cívicamente esas familias no están integradas. Por lo tanto, los niños solamente son receptores de las malas costumbres, las malas expresiones y el mal comportamiento de una pareja mal ayuntada y que todo el día o los ratos de convivencia están discutiendo y tratándose con un lenguaje inintendible y altisonante. Como resultado en China de estos días de encierro de la pandemia y en Corea del Sur, se dio un factor importante, licenciado Joel. Sí. Las parejas que durante muchos meses convivieron desde el matrimonio hasta el momento en que tuvieron que estar encerrados en su casa, viéndose la cara uno al otro, ¿sabe a dónde salieron? Al Ministerio Público a divorciarse, porque no había entendimiento de pareja y porque no había convivencia de matrimonio real, y que las circunstancias de la vida moderna, de que a cada uno de los cónyuges lo sacan a las 6 de la mañana o a las 5 de su casa para ir al trabajo y nomás regresar, cenar, medio verse la cara, y quizá ni siquiera el cuerpo desnudo se lo ven cuando van al baño, porque ya entran a la cama en pijama y así se acuestan, así se levantan, y a lo mejor si alguna noche tuvieron un ayuntamiento y una relación sexual, esta fue tan superficial que ni siquiera esos cuerpos tuvieron el goce ni el roce de lo que es ese acto tan hermoso. Por lo tanto, salieron a divorciarse. Y esto que sucede en México, con parejas desintegradas, con hijos que salen a la calle a formarse, con la conducta de lo que ven, con las leyes de la calle y la rudeza, no pueden ser fruto que forme ciudadanos. Forman grupos vandálicos. No solamente los grupos de forajidos que se dieron en aquellos tiempos donde había abigeato y todo eso, y que en una circunstancia se comenta que en el estado Jalisco, en los tiempos de este gobernador González Gallo, salían las gentes de seguridad a colgar a los bandidos a orillas de la barranca. Entonces había muchos abuelos que llegaban a su casa a contar a sus nietos a ver cuál faltaba, porque algún colgado se parecía a alguno de ellos y se encontraban con la desdicha de que el colgado sí era el que faltaba en la casa. Bueno, a lo mejor aquellas dramáticas decisiones de un gobierno fueron buenas para meter en cintura a una población, pero hoy por hoy la población está desatada. La población no tiene freno porque las normas cívicas y normas de conducta internas están fuera de control. Y cuando esa frase tan célebre se aplica a una familia mexicana, árbol que crece torcido nunca su rama endereza, filosóficamente el muchacho que sale mal estructurado antes de los 15 años de su casa a la calle y aprende lo de la calle, nunca se va a enderezar.
ni las prisiones lo vuelven a ser un hombre de buenas costumbres. Es correcto. Caramba, se nos fue el tiempo, pero afortunadamente platicamos temas que sí sacudieron conciencias, incluyendo la mía. Gracias, Esperemos doctor que Oliva. en un futuro, licenciado Joel, podamos tener la oportunidad de tener aquí un invitado que sea especialista en el manejo de afores. Usted tocó un tema interesante que no quise abordar ahorita ni ahondar en eso, porque hay una empresa norteamericana que se llama BlackRock, que es quien controla todo ese dinero, esa bolsa tan formidable que se junta, y que en México ese dinero los trabajadores que vorazmente cobran unas altas comisiones en el manejo, y que cuando el trabajador se retira no se lo entregan o se lo entregan fraccionado, BlackRock lo utiliza para tratar de cooptar en México la empresa petrolera que se llama Pemex, y que hoy por hoy parece ser que en Estados Unidos el Tesoro Federal lo está cooptando y lo está ocupando esta empresa nefasta que se llama BlackRock, que se jactan de ser los dueños del capital en el mundo. Así es de que esperemos tener algún especialista en afores para ahondar sobre este tema, que es interesantísimo, porque si inician las afores en Chile, truenan y se vienen a implantar en México, y aquí encuentran una forma de esquilmar al trabajador y de robar capitales tan importantes, porque es un robo lo que hacen, no es un manejo administrativo, es un robo, es un saqueo al bolsillo del trabajador. Y entonces sería interesantísimo tener un experto en afores aquí y dialogar con él. Y entre más pronto mejor. Así es. Porque ya el gobierno está coqueteando con las afores. Me parece muy interesante que el gobierno mexicano fuera quien rigiera los futuros de ese capital, porque de que se aproveche una empresa transnacional que se llama BlackRock a que la utilice el gobierno de México, preferible el gobierno de México y la reinversión de ese capital en el país, y no para saquear la riqueza de México. Bien, pues ahí sí tenemos mucha cosa que comentar, pero yo creo que el capital de las gentes que trabajan debe ser intocable, y sí vigilar empresas como la que acaba de mencionar. Así es. Sin lugar a duda. Pero ni el gobierno está preparado, y más ahorita que está en bancarrota, para manejar el dinero que pertenece a los empleados. Así es. Muchas Y gracias. una de las afores más ladronas en México se llama MetLife. Así es de que cuídese usted de afiliarse a ella, porque lo va a saquear. Pues bien, que pasen buenos días. Buenos días México, buenos días Centro y Sudamérica. Goodbye, United States of North America and Canada. Good evening, London in England, Warsaw in Poland. Que pasen buena noche en la península ibérica, en esa bella región de Madrid, y no se diga en las ramblas tan hermosas que se pasea uno en Barcelona. Oporto, Lisboa en Portugal. Auf Wiedersehen, Deutschland, Deutschland and Berlin. Ciao Italia, Sayonara Nippon, Shalom Israel, Jambo Jambo, Jambo Jambo, y demás al Mara Region en Kenia. Y no se olvide, le esperamos el próximo martes, temas de actualidad con el doctor Oliva y el licenciado Joel Ayala, Joel Mendoza, perdón. Sigo con este señor Joel Ayala, que saquea nada más la riqueza de los trabajadores y no apoya el crecimiento de los salarios. Así es de que... ¿Qué tal? Afores, cuidado. Afores. Muchas gracias.